Imagina estar solo en un mundo infinito construido bloque a bloque bajo la luz de un sol digital. De repente, entre la espesura de un bosque de abetos, vislumbras una silueta que se mueve con una familiaridad inquietante. No es un jugador, no es un animal, es una presencia que no debería existir en tu partida privada. Esta es la historia del mito más persistente de los videojuegos, una leyenda que nació en la oscuridad de los foros y se convirtió en una obsesión global. A través de este viaje, descubriremos cómo la imaginación colectiva creó un fantasma que incluso los desarrolladores tuvieron que admitir que formaba parte de nuestra psique. Si disfrutas desentrañando los misterios que han marcado la historia de Internet, considera dejar un me gusta en este video para ayudarnos a seguir explorando estas fascinantes leyendas urbanas juntos. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver aquel sencillo juego de cubos. Todo comenzó en el año 2010 cuando la red era un lugar mucho más salvaje y menos vigilado. Un usuario anónimo publicó en un foro de imágenes un relato sobre una experiencia aterradora en su partida individual de Minecraft. Describió cómo, tras ver una figura extraña entre la niebla, su mundo comenzó a alterarse de formas imposibles. Aparecían túneles perfectamente rectos de 2 bloques de altura y pirámides de arena en medio del océano. La descripción era precisa, casi clínica, lo que le otorgó una verosimilitud aterradora en aquel entonces. La pieza clave era la identidad de la entidad, un jugador con la apariencia clásica de Steve pero con ojos blancos, brillantes y carentes de alma. El autor afirmaba que se trataba del hermano fallecido de Natch, el creador del juego, cuya alma residía en el código. Esta premisa conectaba con el miedo primario a lo desconocido oculto en los lugares que consideramos seguros. El post original se perdió en el abismo de los archivos digitales, pero la semilla ya estaba plantada en la mente colectiva. La comunidad no solo leyó la historia, sino que comenzó a buscar activamente al intruso en sus propios mapas. Fue el nacimiento de un icono que trascendería el juego para convertirse en una figura de culto. Tras la publicación original, la red se vio inundada de supuestos testimonios y capturas de pantalla de dudosa calidad. Los foros de Minecraft se convirtieron en un hervidero de paranoia donde cada jugador buscaba su propio encuentro con el espectro. Muchos usuarios empezaban a ver figuras donde solo había árboles lejanos o errores de renderizado en la distancia de visión. Se compartían tutoriales sobre cómo detectar al fantasma, instalando mods o modificando archivos internos para invocarlo en condiciones específicas. La atmósfera era eléctrica, cargada de una mezcla de escepticismo y un deseo genuino de que el mito fuera real. Los moderadores luchaban por mantener el orden mientras los hilos sobre la presencia aumentaban de forma exponencial. Se crearon historias elaboradas donde el hermano de Natch perseguía a los jugadores para vengarse de su propia exclusión del código. Cada nuevo usuario que entraba al juego sentía la presión de mirar constantemente hacia atrás, temiendo ver esos ojos blancos en la oscuridad. La leyenda se alimentaba a sí misma, transformando cada pequeña anomalía técnica en una prueba irrefutable de la existencia del ente. Fue un fenómeno social donde la verdad importaba mucho menos que la emoción compartida de vivir un misterio. Lo que hacía a este mito tan especial era la forma en que aprovechaba la soledad inherente de Minecraft. El juego, en sus inicios, era una experiencia solitaria en un mundo vasto, silencioso y a menudo inquietante. La ausencia de música constante y el sonido de las cuevas creaban el escenario perfecto para el terror psicológico. Los jugadores proyectaban sus propios miedos sobre el entorno, convirtiendo un simple bloque colocado por error en una señal de inteligencia ajena. Se empezaron a crear vídeos en plataformas emergentes donde, mediante una edición cuidadosa, se mostraban avistamientos del personaje. Estos vídeos, a menudo de baja resolución y con música tensa, convencieron a miles de personas de que el peligro era real. La comunidad empezó a desarrollar un lenguaje propio para describir los encuentros, hablando de niveles de niebla y comportamientos erráticos. Se decía que si te acercabas demasiado,
el juego se cerraba abruptamente o el mundo se corrompía. La idea de que algo externo pudiera manipular tu partida privada era una vulnerabilidad que nadie quería aceptar pero que todos temían. Minecraft ya no era solo un juego de construcción creativa, sino un campo de pruebas para el horror digital. El creador del juego, Marcus Persson, conocido como Natch, se vio envuelto en la tormenta sin haberla buscado. Al principio, su postura fue de negación absoluta, afirmando que nunca tuvo un hermano y que el personaje no existía. Sin embargo, la insistencia de la comunidad era tan grande que las bromas comenzaron a filtrarse en los registros oficiales. En las notas de actualización de versiones posteriores, empezó a aparecer la frase recurrente sobre la eliminación de la entidad. Esta pequeña broma interna de los desarrolladores fue interpretada por los fans como la confirmación definitiva de la veracidad del mito. La comunidad se sintió validada, convencida de que el creador estaba intentando ocultar algo que se le había escapado de las manos. Natch, astuto, entendió que el misterio era una herramienta de marketing involuntaria pero extremadamente poderosa para el crecimiento del juego. La leyenda le dio a Minecraft un aura de profundidad y misterio que pocos otros juegos poseían en aquel momento. Se convirtió en un elemento folclórico que unía a los jugadores veteranos con los recién llegados en una narrativa común. La interacción entre el desarrollador y su audiencia creó un juego del gato y el ratón que duró años. Con el paso del tiempo, el análisis técnico empezó a desmantelar la ilusión, pero el mito ya era demasiado fuerte. Expertos en programación y minería de datos demostraron que no existía ningún código oculto que permitiera la aparición de un personaje con ojos blancos. Se descubrió que la mayoría de los avistamientos eran producto de mods instalados por los mismos jugadores para grabar vídeos virales. La comunidad de creadores de contenido, viendo el éxito de los vídeos sobre la leyenda, comenzó a producir narrativas cada vez más elaboradas. Aparecieron historias sobre mundos malditos, semillas específicas que contenían la presencia y archivos corruptos que debían evitarse a toda costa. El engaño se volvió un arte, donde los creadores competían por ver quién podía generar el video más convincente y aterrador. A pesar de que la lógica dictaba que era imposible, el deseo de creer superaba cualquier evidencia científica presentada por los detractores. Los foros se dividieron entre los que buscaban la verdad técnica y los que querían mantener viva la magia del miedo. Esta tensión solo hizo que la leyenda se volviera más resistente y difícil de erradicar del imaginario popular. El mito no se limitó a los foros de Minecraft, sino que permeó en toda la cultura de Internet de la década de 2010. Se crearon canciones, fanart, historias de creepypasta y hasta servidores dedicados exclusivamente a cazar al espectador. La figura del personaje de ojos blancos pasó a representar el miedo a lo digital, a la entidad que habita en la máquina. Se convirtió en un símbolo de la naturaleza impredecible de los mundos generados procedimentalmente, donde la máquina parece tener voluntad propia. Otros videojuegos comenzaron a incluir referencias ocultas al mito, reconociendo su estatus como una de las leyendas urbanas más importantes de la historia moderna. La influencia del personaje llegó a tal punto que incluso se comercializaron productos oficiales que jugaban con la ambigüedad del mito. Ya no era solo una historia de un foro, era un pilar cultural que definía una era de la interacción digital. La gente que nunca había jugado Minecraft conocía la historia del fantasma, lo que demostraba el poder de las historias compartidas en la red. El personaje había cobrado vida propia, independientemente de si alguna vez fue real en el código o no. La persistencia de la leyenda se explica a través de la psicología humana y nuestra tendencia a buscar patrones en el caos. Minecraft, al ser un mundo infinito generado por algoritmos, presenta constantemente situaciones que parecen intencionadas pero son puramente aleatorias. Un árbol sin hojas, un bloque colocado en el aire o una cueva con una forma extraña son disparadores para nuestra imaginación.
El cerebro humano está diseñado para identificar rostros y figuras, por lo que ver una silueta en la niebla es una respuesta biológica natural. La comunidad actuó como una cámara de eco, donde cada relato de un encuentro reforzaba la creencia de los demás. La soledad del jugador en el juego intensificaba esta respuesta, haciendo que la paranoia se sintiera como una experiencia legítima y compartida. Incluso cuando se explicaba el fenómeno, la gente prefería la versión terrorífica porque aportaba una narrativa emocionante a una experiencia de juego solitaria. El mito se convirtió en un refugio emocional, un recordatorio de que, incluso en un mundo de píxeles, todavía puede haber misterios inexplicables. Es un testimonio de cómo nuestra mente puede transformar datos fríos en una historia vívida y aterradora. El caso de esta leyenda urbana encuentra paralelismos fascinantes en otros fenómenos de la historia de los videojuegos y el folclore moderno. Al igual que el mito del hombre de la polilla o los avistamientos de ovnis, el personaje de los ojos blancos es una manifestación de nuestras ansiedades colectivas. En el mundo de la informática, esto se asemeja a las leyendas sobre virus que pueden destruir hardware o fantasmas que habitan en los servidores de las empresas. Existe una necesidad intrínseca de encontrar una chispa de conciencia en la tecnología que usamos a diario. Queremos creer que hay algo más allá del código, que el software puede trascender su propósito inicial y adquirir una voluntad propia. Esta tendencia se observa en la fascinación por las inteligencias artificiales y su potencial para volverse en contra de sus creadores. La leyenda no es más que una versión primitiva y lúdica de estos miedos existenciales sobre la tecnología. Al final, el personaje es un espejo que refleja nuestra relación complicada con los mundos virtuales que habitamos durante horas. Es la prueba de que, incluso en un entorno controlado por humanos, el misterio siempre encontrará una forma de infiltrarse. Tras años de debate, la verdad es que el personaje nunca existió como una entidad independiente en el juego, pero su impacto fue real. La revelación no está en el código, sino en la capacidad de la comunidad para crear su propia mitología. Minecraft se convirtió en un lienzo en blanco sobre el cual miles de personas pintaron sus propios miedos y esperanzas. El hecho de que Natch decidiera jugar con el mito en lugar de destruirlo por completo fue la clave de su longevidad. Al alimentar la llama, el creador dio a los jugadores el permiso para seguir soñando con lo imposible. La verdadera revelación es que la leyenda no fue un error del sistema, sino una característica no documentada de la experiencia humana. El fantasma es el resultado de la creatividad colectiva, la suma de miles de historias contadas alrededor de una hoguera digital. A día de hoy, el mito sigue siendo un tema de discusión, un recordatorio de la época dorada de las comunidades de juego. Es la prueba definitiva de que los jugadores son tan importantes para la historia de un juego como sus propios desarrolladores. Hoy, el nombre del espectro es reconocido en todo el mundo, incluso por aquellos que no han tocado un bloque en sus vidas. Se ha convertido en un icono cultural que trasciende el juego. Original, apareciendo en cómics, animaciones y homenajes constantes. Las nuevas generaciones de jugadores siguen buscando al personaje, manteniendo viva la tradición como un rito de iniciación en Minecraft. El impacto del mito ha sido tan profundo que ha moldeado la forma en que los desarrolladores abordan el contenido oculto y los secretos en los juegos modernos. La lección aprendida es que la comunidad tiene el poder de definir la identidad de un producto mucho más allá de las intenciones originales del creador. Este fenómeno ha sentado un precedente para cómo las leyendas urbanas se propagan y evolucionan en la era de la información global. Mientras sigan existiendo mundos virtuales, la sombra de este personaje seguirá acechando en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Su legado es un testamento a la magia que surge cuando la tecnología se encuentra con el espíritu humano. Nunca olvidaremos al hermano fantasma que, aunque nunca fue real, fue el compañero más memorable de nuestras aventuras. Al final, la leyenda de este espectro nos enseña que el miedo y la curiosidad son motores poderosos para la creación.
No necesitamos que algo sea físicamente real para que tenga un impacto duradero en nuestras vidas. El fantasma de los ojos blancos vivirá siempre en la memoria colectiva, habitando los servidores como un recuerdo de una era más simple y misteriosa. Quizás la próxima vez que te adentres en un bosque digital y sientas una mirada pesada sobre ti, no sea solo tu imaginación la que está jugando. La verdadera magia de los videojuegos reside precisamente en esa capacidad de hacernos dudar de lo que es posible. Mantén siempre los ojos abiertos, porque en un mundo infinito, todo es posible. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los misterios más fascinantes de Internet. Si este video te ha traído buenos recuerdos o te ha hecho mirar el juego de otra forma, por favor dale un me gusta para que podamos seguir creando contenido como este. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.